comenzar, vamos a definir qué es el metabolismo. Todas las reacciones bioquímicas que ocurren en una célula para poder producir energía. Con la entrada de los carbohidratos, la glucosa se absorbe en el intestino por los transportadores SGLT1 y GLUT2. Llegan a la sangre y entran a las células por transportadores GLUT, cuya actividad depende de la insulina en tejidos como músculo y tejido adiposo. La fructosa, en cambio, usa transportadores GLUT5 y se dirige casi por completo al hígado. Ahí se convierte en intermediarios como DHAP y GAP, que entran a la glucólisis o a la lipogénesis si hay energía en exceso, dando paso a la regulación hormonal. Para decidir si debemos almacenar o liberar energía, el páncreas produce dos hormonas esenciales. La insulina, que se libera cuando la glucosa está alta, tiene varias funciones: facilitar la entrada de la glucosa a las células, estimular la formación de glucógeno, promover la glucólisis para generar energía y estimular la lipogénesis cuando hay excedente. El glucagón, por el contrario, aparece cuando hay un ayuno, que también cumple varias funciones. Es activar la glucogénesis, que es la degradación del glucógeno, estimular la gluconeogénesis, inhibir la glucólisis y la glucogénesis. Estas hormonas son como interruptores que definen el destino de la glucosa, si van hacia un lugar o hacia el otro. Nos vamos con la síntesis y el uso del glucógeno. Cuando la glucosa abunda, la insulina activa la glucogénesis, es decir, la formación de glucógeno, el principal almacén de carbohidratos en el hígado y músculo. En ayuno o ejercicio, el glucagón estimula la glucogenólisis, liberando glucosa nuevamente a la sangre, en el hígado, o usándola localmente en el músculo. El glucógeno funciona como una reserva rápida de energía para mantener la glucemia y para permitir el movimiento. Necesita energía, inicia la glucólisis, una ruta de 10 reacciones aproximadamente, donde una molécula de glucosa se divide en 2 moléculas de piruvato. Es un proceso que ocurre en el citosol y produce 2 ATP netos, 2 NADH que cargarán electrones a la mitocondria y piruvato, en el punto clave para elegir si se utiliza respiración aerobia o anaerobia. Si hay oxígeno suficiente, el piruvato se dirige a la mitocondria. Si no hay oxígeno, por ejemplo, cuando hay ejercicio intenso, se convierte en presencia de oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria y se transforma en acetil CoA. Aquí comienza el ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico. En esta ruta se producen grandes cambios de transportadores de electrones NADH y SADH2. Estos no producen ATP directamente, pero alimentan la siguiente fase de la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones es la etapa en donde se produce la mayor cantidad de energía. Los electrones del NADH y FADH2 pasan por una serie de complejos mitocondriales y ese flujo permite bombear protones y activar ATP sintasa. El resultado final es impresionante. De 36 a 38 adenosintrifosfásico por molécula de glucosa en condiciones aeróbicas. Este proceso solo ocurre si hay oxígeno, que actúa como el aceptor final de electrones. Cuando no hay suficiente oxígeno, como durante un sprint o ejercicio extenuante,
la cadena de electrones se detiene y el piruvato no puede entrar al ciclo de Krebs. Para que la glucólisis continúe, el piruvato se transforma en lactato mediante lactato deshidrogenasa. Popularmente se le llama ácido láctico, aunque realmente la forma predominante es lactato. Este proceso permite seguir produciendo adenosín trifosfático, pero solo 2 ATP. En esta fase se produce mucho menos carga de energía. El lactato producido en el músculo, donde es convertido nuevamente en glucosa, y aquí damos paso mediante la glucogénesis. Esta glucosa puede regresar al músculo para ser usada de nuevo en la glucólisis. A este cambio se le conoce como ciclo de Cori, una estrategia del cuerpo para mantener la actividad muscular incluso con poco oxígeno. Si la ingesta energética supera las necesidades del cuerpo, almacena este excedente como grasa. La lipogénesis ocurre principalmente en el hígado y tejido adiposo. Como la glucosa abunda, parte del acetil-CoA del metabolismo entra a la síntesis de ácidos grasos que luego se unen al glicerol para formar triglicéridos. Este proceso es estimulado por la insulina y por la fructosa en exceso, que se convierte rápidamente en sustratos lipogenésicos. Como puedes ver, todas estas rutas metabólicas forman una red perfectamente coordinada. La glucosa y la fructosa alimentan las células. La insulina y el glucagón regulan el equilibrio energético, y las rutas como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de electrones permiten producir ATP, el combustible básico de la vida. En ausencia de oxígeno se forma lactato y entra en acción el ciclo de Cori. Y cuando hay exceso de energía, esta se almacena como grasa mediante la lipogénesis. Comprender esta manta metabólica nos permite entender cómo funciona el metabolismo humano y cómo las decisiones alimentarias impactan en nuestra salud. Muchas gracias por tu atención. Referencias que fueron consultadas para la elaboración de este material.